Hola amigos del canal, hoy vamos a estar hablando acerca de un proyecto nuevo de cómo tú calcular si el año es bisiesto o no. Y en realidad, ¿qué significa esto de bisiesto? Pues bueno, yo me di a la tarea de poner en Google, buscar cómo calcular los años bisiestos y qué significa, y encontré, por ejemplo, a Microsoft, que nos habla, por ejemplo, en el caso del Excel que tú conoces, que es la hoja de cálculo. Ellos hacen referencia, por ejemplo, a que es un sistema de calendario gregoriano que fue como se originó, que establecido por primera vez en 1582 por el Papa Gregoriano III. Este calendario fue diseñado para corregir los errores introducidos por el calendario juliano, que era menos preciso. Y entonces, nosotros para poder hacer esto, tenemos que cumplir una serie de tareas o de pasos para determinar si el año cumple los 365 días o tiene 366 días, que en realidad es lo que toma el tiempo que toma el Sol, la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Y por ejemplo, los 5 pasos para determinar esto es: 1. Si el año es uniformemente divisible por 4, entonces vamos a ir al paso, vaya al paso 2. De lo contrario, vamos al paso 5, que sería que el paso 5 es decir que tiene 365 y que no es un año bisiesto. Si se cumple, entonces pasaríamos al paso 2, que entonces tendría que ser divisible por 100. Y entonces vamos al paso 3. De lo contrario, vamos al paso 4, que el paso 4 sería que el año es un año bisiesto, tiene 366 días. ¿Qué es lo que pasa? Que se le va a añadir un día más al mes de febrero. Y el último paso, si el año es uniformemente divisible por 400, vaya al paso 4, que el paso 4 sería que es un año bisiesto. De lo contrario, vaya al paso 5. Yo les hice un diagrama de flujo para que entendieran todo el proceso. Por ejemplo, este primer símbolo que ves aquí es lo que llamaríamos terminal, es que indica el inicio del flujo como tal. Es donde va a empezar tu programa. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos una fecha que queremos probar, un año, perdón, que queremos probar, el 2022, venimos acá y hacemos, preguntamos que este símbolo significa decisión. Es decir, señala un punto en el flujo donde se produce una bifurcación de tipo que si puede ser sí o no. Entonces, en este caso, si nosotros dividimos ese número, que sería el año, y nos da que puede ser divisible por 4 y que no va a tener un resto, es decir, que el remaining, que el resto va a ser 0, entonces pasaríamos a este paso. De lo contrario, ya aquí diríamos que el año no es bisiesto. Entonces, si en el primer paso se cumplió, entonces pasamos al segundo paso. Pero ya verás cómo lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer todo en Python. Y entonces vamos a hacer una serie de nested if, que son las condicionales una dentro de las otras. Ya verás qué cosas es todo esto. Y entonces, después en este segundo paso, volvemos a hacer una pregunta, pero en este caso tiene que ser divisible por 100. Si te fijas, como bien nos dice aquí en la página de Microsoft, si el año es uniformemente divisible por 100, vaya al paso 3. Es decir, entonces nosotros iríamos al paso 3. Pero fíjate, si en caso contrario, vamos a asumir que va a ser un año bisiesto, porque va a ser la regla, aunque tú veas que va a tener un remainder, en este caso es una regla, vamos a decir que es un año bisiesto. Y de lo contrario, es decir, en este caso que sea así, vamos a pasar al último y vas a dividirlo por 400. Es decir, y si entonces el remainder no vas a tener un resto, entonces pasaría a ser el año bisiesto, de lo contrario no. Fíjate, no es una cosa que he inventado yo, todo lo tienes aquí explicado. Si el año uniformemente divisible por 4, es decir, que sería, pasarías al segundo paso, que sería
este. Y si el año es uniformemente divisible por 100, vaya al paso 3. Entonces la única forma de que pueda ir al paso 3 es que nosotros ponemos como una regla aquí a decirle, aunque tú pienses que no, sí, es un año, sería un año bisiesto. Y ahora vamos a ver el ejemplo y vamos a ir directamente al código para que lo veas. Entonces yo estoy utilizando Kali Linux para hacer mi programa. Ok, estoy usando en Kali Linux, tengo instalado Visual Studio Code. Voy a crear un nuevo file, que ese file lo voy a poner, le voy a llamar que va año bisiesto, o vamos a ponerle lib, le voy a poner mayúscula years y le voy a poner la extensión py. Y entonces vamos a seguir los pasos que nos están diciendo acá. Vamos a copiarlos y los voy a copiar ahí y los voy a comentar. Voy a hacer las comillas, aquí con triple comilla vamos a tener para poder comentarlo. Y vamos a poner aquí lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nosotros vamos a crear una función. Esa función va a tener un parámetro que le vamos a llamar años. En Python tú defines una función con def. Es decir, que vas a crear una función. Es a lo que me estoy refiriendo. Entonces yo le voy a poner igual, leap year, para que me sea más fácil. Y le voy a poner aquí adentro el parámetro que va a ser year. Pero vamos por parte. Yo quiero que el usuario sea, en el caso del usuario puede ser tú, que sea el que me va a introducir el texto. Entonces para eso, el año. Entonces para eso voy a crear un input. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito que eso sea un número. Entonces tengo que crear un cast para convertirlo en un entero. Entonces vamos a crear un int. Ahí le estoy diciendo que todo lo que va a pasar ahora va a ser un tipo de número. El input, que es porque yo voy a pedirle la información al usuario que me introduzca el año, ¿no? Y vamos a hacerle una pregunta. No se te olvide la doble comilla. ¿Qué año, no, quieres chequear si es bisiesto o no? Ajá. Esa va a ser mi pregunta. Y a continuación, como ya habíamos creado una función, ¿verdad? Voy a ponerle el parámetro ese de acá. La variable que acabo de crear la voy a guardar aquí. Le voy a poner leap year, que es la función que vamos a estar usando. No hemos hecho nada, solamente creamos la función y un input. Y entonces acá voy a poner year. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora aquí adentro? Como bien viste, tenemos que primero cumplir una serie de condiciones. Tiene que ser primero divisible por 4. Entonces, mi recomendación, yo me gusta utilizar los módulos, que este es el sentido de ser de este ejercicio, es para utilizar los módulos. Porque tú necesitas que sea, que no tengas un remainder, que no tengas un resto. Es decir, que te dé, cuando tú hagas tu división, te quede 0. Si yo digo, por ejemplo, 2000, el año 2000 dividido entre 4, te va a quedar 500. Y vamos a hacer la prueba ahora mismo. Es un indentation, una sangría, para que no me dé error. Y vamos a decir si vamos a utilizar ya la variable, ¿no? Lo que nosotros, el parámetro que declaramos que va a ser year, que vamos a ir a tener en este caso el 2000. Y entonces yo le estoy diciendo si el año, vamos a utilizar el módulo, que lo que vamos a hacer es dividir ese 2000 entre 4. Y tiene que ser el resultado, no puede tener remainder, tiene que ser 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Me vas a imprimir
Me vas a decir si es... esto es un ejemplo primero para poderlo terminar completo, pero esto es para que lo puedas entender. Entonces vamos a decir print y aquí voy a decir que el año es bisiesto. De lo contrario, no lo va a hacer. Voy a poner el year es un year bisiesto y tiene 366 días. ¿Ok? Inclusive yo creo que va a ser más fácil si lo copio acá. Perfecto. De lo contrario, no lo va a hacer. Sí, este es el ejemplo que te estoy poniendo para que veas cómo es cómo que funciona el módulo y qué es lo que estamos haciendo, porque todavía nos falta dividirlo entre 100 y nos falta dividirlo entre 400 para terminar el ejercicio como tal. Entonces voy a copiar este otro string que tengo aquí y vamos a pegarlo acá. Vamos a hacer una prueba nada más para correrlo, ¿ok? Yo lo voy a correr en Python, en la terminal, ok. Vamos a poner lo que yo les había dicho, el año 2000. ¿Verdad? Y el año, ¿ves lo que te digo? Es un año bisiesto. Si inclusive quieres saberlo si el año 2000 es bisiesto o no, muy fácil. Utilizamos, vamos a calcularlo. Vamos a decir 2000 entre 4. Tiene estos 500. Entonces, ya logramos un paso. Y acuérdate lo que viste en el diagrama de flujo. Pero ¿qué pasa? Todavía nos queda dividirlo entre 100 y nos queda dividirlo entre 400. ¿Dónde lo ponemos? ¿En qué lugar iría? Pues bueno, lo que vamos a hacer ahora, lo que estaríamos haciendo ahora es una condición anidada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya podemos dejar, vamos a cerrar acá y vamos a usar parte de este código que ya tenemos creado acá. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer es voy a comentar esto acá y voy a pasar al segundo paso, que el segundo paso sería dividirlo entre 100, ¿verdad? Para ello, yo voy a crear acá, como le estaba diciendo, otra condición dentro de la condición. Porque tú tienes que ir haciendo el recorrido de ese, ir preguntando, si pasa esto, entonces ¿qué va a pasar? ¿Es bisiesto o no es bisiesto? Entonces, esta es la manera. Entonces vamos a decir de nuevo. Si el año, ¿verdad? Vamos a seguir utilizando el módulo. Lo dividimos entre 100. Tiene un remainder que es 0, es decir, que el resto va a ser 0. Entonces pasaríamos al otro paso. ¿Te acuerdas que te había dicho que pasarías al paso 3? Que el paso 3 sería el del 4. ¿Verdad? Pero no hemos terminado. Nos falta todavía otra división más. Lo que voy a hacer ahora es copiar acá este print. Ya verás por qué lo estoy haciendo así. Y entonces vamos a poner aquí que es en el caso que se cumpla esto, ¿verdad? Nos va a imprimir que es bisiesto, ¿verdad? De lo contrario, va a seguir siendo bisiesto porque eso es lo que esa es la condición, fíjate. Entonces lo que voy a hacer acá es crear un else y aquí abajo voy a poner el print, el año es bisiesto. Déjame corregir acá esto, ¿verdad? Y ahora tú verás por qué. Voy a quitar esto de acá. Ok,
El primer paso lo divides entre 4. Si el remaining es 0, entonces pasamos a esto. O de lo contrario, venimos acá, que no es un año bisiesto. Entonces, si se cumple este paso, pasamos al segundo paso. El remaining es 0, continuamos haciendo el otro if que nos falta, que es el de dividirlo entre 400. De lo contrario, sigue siendo un año bisiesto, porque esa es la condición, esa es la regla que están diciendo acá. Ahora vamos a crear otro if más, pero en este caso va a ser dividiéndolo por 400. Volvemos a hacer lo mismo, módulo de 400 y el remaining va a ser igual 0. Entonces en este caso vamos a tener que, si se cumple eso, va a ser un año bisiesto. Déjame copiar esto acá para no demorarme escribiendo. En caso contrario, no lo va a hacer. Así que vamos a poner un el aquí. Y vamos a imprimir aquí. No es un año bisiesto. ¿Está bien? Vamos a correrlo ahora para que te des cuenta si sí o no. Vamos a hacer una prueba primero. Vamos a primero probar con el 2000. Con el 2000. Vamos a poner 2000. El año es bisiesto. Ahora lo que vamos a estar haciendo es un debug o una depuración para que tú veas cómo es que va funcionando nuestro programa paso a paso. Ok, yo lo que voy a hacerlo es correrlo acá en debug en Python file. Y entonces ahora paso a paso vamos a ir viendo qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, dijimos 2000, ¿verdad? Que era un año bisiesto. Vamos a darle enter. ¿Qué pasó? Entonces ya la variable tiene el valor de 2000, ¿verdad? Ahora vamos a ver hacia dónde vas ahora. Ahora iré a la función. Ok, vamos a dividir. Y entonces si el remaining es 0, pasaría al otro paso, o de lo contrario, no es bisiesto. Vamos a ver. Entonces, el primer paso lo cumplió. Vamos a ver si el segundo paso lo cumple. Lo cumplió. Y vamos a ver si es divisible por 400 y el remaining es 0. Lo cumplió. Y entonces, ¿qué pasa? Que el año es bisiesto. Tiene 366 días. Inclusive, lo podemos probar con otros valores. Vamos a parar ya la depuración. Y vamos a hacer una prueba normal con otro número. 1989. El año no es bisiesto. Pero es más, vamos a probarlo con 2000. Vamos a correrlo de nuevo y vamos a correrlo con el año 2020. El año es un año bisiesto. Vamos a correrlo con el 2022, que es nuestro año ahora. ¿Qué tú crees que sea? ¿Bisiesto o no? No es un año bisiesto. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en la próxima. Bye.